Enamórate de la radio reflexionando.com. Buenas tardes con cada uno de ustedes. Ahora pues continuemos con el pacto de Dios con Abraham. Gálatas 3, versículo 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contada por justicia. Recuerden, creyó, debemos identificarlo como obedecer y confiar en Dios. Dos requisitos: obedecer y confiar. Si no hay esta combinación de palabras entre obedecer y confiar, pues no estamos creyendo. Creer no es repetir las cosas de memoria, sino obedecer y confiar. El versículo 7 dice: sabed por tanto que los que tienen fe, estos son hijos de Abraham, los que tienen fe. Quiere decir que hay muchas personas que no tienen fe. Los que tienen fe. La fe es un regalo que Dios nos da por gracia, la fe y conversión. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. La fe es que vive según la ley, el que hace la voluntad del Padre. Eso es la fe. Vivimos según la ley de Dios y que hacemos la voluntad del Padre, no la nuestra. De modo que los que tienen fe son bendecidos con el creyente Abraham. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está que el que no permanezca en todas las cosas escritas en el libro de la ley para cumplirlas, y que por la ley nadie se justifica ante Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Es decir, cuando habla de la ley hay una serie de promesas, y cuando está diciendo por maldición, que solo por cumplirlas. Esta es la gran diferencia. La ley dice es solo por cumplirlas. No. En cambio, la fe es obedecer y confiar. ¿Ven la diferencia? Si estuviera solo en la ley, las haría por hacer, porque están escritas, porque debo cumplirlas. En la fe es diferente. Obedezco porque confío en ti, Señor. Ese confiar es lo que marca la enorme diferencia entre la fe y la ley. Y dice que está escrito que el justo por la fe vivirá, es decir, por la confianza que tiene en Dios, le va a obedecer y va a vivir según su palabra. Depende de solo obras que la ley son malditos, es decir, solamente actuar. Cumplir la ley sin la fe es imposible, por eso está condenada. Y en la enorme sabiduría de Dios está que sin Cristo nadie puede ser salvo. De forma que si alguna persona quisiera solo leer el Antiguo Testamento y cumplirlo, sería imposible. Porque el menor error que cometería estaría condenado. Pero la ley no procede de la fe, sino que dice que el que haga estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió, nos salvó con su sangre preciosa. ¿De qué? De la maldición de la ley, haciéndose maldición él mismo por nosotros, pues está escrito: maldito todo aquel que está colgado de un madero. Para que en Cristo, ¿de acuerdo? Me perdí un poco, ahora bien, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzara a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu Santo.
Ojo que en el Antiguo Testamento hay un montón de promesas. Las promesas de Dios no se han roto, ni la ley ha caducado, porque están encerradas. Ahora, la ley es imperfecta porque es obediencia, pero la fe es confianza en Dios. Se complementan a la perfección. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea hecho por un hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su descendencia. No dice y a los descendientes, como si hablara mucho, sino como de uno, y a tu descendencia, la cual es Cristo. Cristo Jesús es la descendencia de Abraham. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios en Cristo no puede ser anulado, lo cual vino 430 años después. Esto habría invalidado la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios se la concedió a Abraham mediante una promesa. Las sectas religiosas evangélicas cometen los mismos errores que los judaizantes. Quieren que actuemos de determinada manera para acceder al reino de los cielos. Entonces, acá vamos a tratar de explicar un poco cómo ciertos grupos de judíos o judaizantes en Galacia insinúan este entender, pues insistían que era necesario incorporarse a la descendencia de Abraham mediante la circuncisión. Ese era el problema. Le decían, tú quieres ser cristiano, muy bien. El cristianismo solamente es para los judíos. Eso es lo que asumían ellos. Y como tú quieres ser judío, entonces debes circuncidarte. Y una vez que estás circuncidado, ya estás viviendo con la ley y por lo tanto puedes participar de las bendiciones mesiánicas. Cosa que es un error. Por eso San Pablo, que no niega el papel importante de Abraham, ve en la fe que va a poner las cosas al punto, cortando de raíz todas las objeciones de aquellos que no entendían y que los judaizantes no querían entender que para ser cristiano y seguidor de Cristo no era necesario vivir según las costumbres de los judíos. Y nos va a dar una visión maravillosa entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Lo que resume quiere decir que por la fe, como entramos a formar de la verdadera descendencia de Abraham, y que la ley, en tanto insistan los judaizantes, es más bien un régimen de maldición, del que nos libró Cristo, y fue precisamente de que las bendiciones hechas a Abraham pudiesen llegar a los gentiles. Gracias a que Cristo apertura el pueblo de Dios con su muerte, con la salvación, con la reconciliación con el Padre, es que nosotros podemos dejar todo eso de la maldición. Porque Él hace en sí mismas todas las maldiciones y nos libra y nos lleva al camino de la gracia, a recibir las cosas de Dios inmerecidamente. Tal es la idea general de nuestra historia. El primer punto que toca el apóstol es de que Abraham fue justificado por la fe, no por la ley, porque él creyó y confió en las palabras de Dios Padre.
exactamente igual que andando el tiempo, lo tenían que ser los gentiles. Los gentiles somos justificados por la fe, al igual que Abraham. El mismo tema está abordado ampliamente en Romanos 4, del 1 al 25, a cuyo comentario nos remitimos en base a Génesis 15:6. Creyó Abraham a Dios, obedeció Abraham a Dios, confió Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Afirmación que se toma no como caso aislado, exclusivo de Abraham, sino como el primer jalón de la obra de justificación por la fe. Creer a Dios, obedecerle y confiar. Eso es lo que está pasando. Pablo nombra únicamente los gentiles. Esto no quiere decir que no sea también el modo de justificación para los judíos, sino que está hablando a los gentiles porque era lo que directamente le interesaba cuando hablaba con los gálatas. Hay otras cosas que habla directamente a los judíos, pero reitero, no es un tema netamente, no dice la Biblia, y los gentiles vivirán por la fe y los judíos por la ley. No dice, dice que los justos vivirán por la fe. Acá ya no hay diferencia entre judío y gentil, entre hombre y mujer. Ya no hay, porque es aplicable a todo aquel que cree y confía en Dios. La aceptación de la fe debe lograrse tal como lo hizo Abraham. ¿Qué nivel tan alto? Dios siempre nos pone, como digo, la valla muy alta. Siendo ya incluidos en el ámbito de la descendencia y consiguientemente podemos participar de las promesas hechas a Abraham, porque no fueron hechas a nosotros, lo fue hecho a Abraham. Pero como su descendencia de ser creyentes, obedientes y confiados en Dios, recibimos las promesas que están en el Evangelio. Pablo insiste en que solo los nacidos por fe, es decir, los engendrados de la vida sobrenatural por la fe, constituyen los planes divinos la verdadera descendencia de Abraham, a quien están hechas las promesas. La descendencia carnal, como se concreta, no basta, ni es necesaria, ni es suficiente. Lo voy a repetir. Solamente los nacidos en la fe, porque este es un regalo sobrenatural. Este regalo no te lo da tu pastor. Este regalo no te lo da tu iglesia. Déjate ya de ser un niño inmaduro, incauto, y pasa a ser un adulto en la fe. La iglesia eres tú y tú tienes una relación con Cristo, porque la cabeza del hombre es Cristo. No es la cabeza tu pastor. No es tu cabeza tu congregación denominacional. Tu cabeza es Cristo. Y debes ya de entenderlo. Por ello, esta descendencia que ha sido dado sobrenaturalmente, estamos dentro de los planes divinos. No aquellos que genéticamente pueden haber venido,
de Abraham, como lo fueron los ismaelitas, ellos no son porque no es suficiente. Este es un regalo sobrenatural con el cual Dios nos pone en sus planes divinos. Wow, semejante cosa y semejante regalo el que Dios nos da. Pablo sigue más adelante y dice: la ley, muy al revés que la fe, no solo no nos hace entrar en la obra de bendición prometida a Abraham, sino que nos hace objeto de maldición. Si solamente nos quedamos en el Antiguo Testamento, primero, no vamos a recibir las promesas de Abraham. Y segundo, somos sujetos a maldición, porque como solamente queremos el actuar, la conducta exterior, los rituales, solamente nos queremos quedar ahí, entonces dice: si vives bajo la ley, eres maldito. Y nosotros somos benditos por creer en Dios, por vivir según la fe. Por eso tenemos las promesas que Dios da a Abraham, por ser su descendencia. Esto, repito, está en el terreno sobrenatural y divino. Realmente el modo de hablar de Pablo, encarándose con los judaizantes, es muy valiente. Porque muchos, al igual que los judíos o los judaizantes en ese tiempo, quieren que vivamos con una conducta, mas no en el interior. Por eso, señores, ustedes que solo congregan los domingos son judíos o judaizantes. La palabra de Dios es vida las 24 horas del día, cada día. El que vive, vive para el Señor. El que come, para el Señor. Lo que haces es para el Señor. No es una relación esporádica y por horas y por días programados. Es en cada instante de nuestra vida. Decir a un judío que la ley, su máxima gloria, nos hacía objeto de maldición, era una lucha titánica, porque era todo lo que ellos habían aprendido en 430 años como nación. Y Cristo viene a romperles ese esquema, a cambiar la forma de decir: esto es incorrecto porque ha venido el Hijo de Dios y ahora se vive por fe. Pero a pesar de eso, Pablo fue valiente. No solo afirma, sino que les prueba, y lo prueba valientemente con los textos de la Escritura. La Escritura así sola se defiende. No se defiende con aportes de los psicólogos, de los psiquiatras, de los neurólogos, de la filosofía. Se defiende a sí misma. A sí misma se defiende. El texto citado, que está bajo las maldiciones de la misma ley, pide castigo contra los transgresores. La Biblia dice: si tú no la cumples, está escrito bajo la ley que son transgresores. Por eso la fe nos hace libres. Es esta como la mayor de las premisas deductivas. Por lo demás es muy fácil de entender, pero los judíos podían replicar, responder, refutar a Pablo muy bien todo esto, y los que cumplan la ley. Precisamente en este pasaje en Deuteronomio se enumera toda una serie de bendiciones para los que cumplen la ley. Por eso es necesario añadir otro razonamiento más pequeño. Ahora bien, si la ley ni se cumple ni se puede cumplir, porque dice que si tú incumples algo pequeño, le incumples todo.
Y la ley no te manda al cambio interior, o no la entendemos así, o nos cuesta, o dicho de otra forma, por la ley es más difícil, de solamente la ley, tener la gran ayuda del Espíritu Santo y el gran intercesor y mediador que es Jesucristo, sin los cuales es imposible cumplir la palabra de Dios. Pero a la verdad que la ley mosaica ni se cumplía ni se podía cumplir. Cierto que Jesucristo y San Pedro y el mismo Pablo hablan que de hecho no se cumplía. Pero ¿era eso aplicable en absoluto a todos? No. Hay que pensar, es que no hubo justos en el Antiguo Testamento que tenían una absoluta fidelidad a la ley. ¿Es que Dios daba preceptos imposibles de cumplir? Evidentemente Pablo no trata de llegar tan lejos. De ahí lo sutil de su razonamiento, que en realidad constituyen razonamientos y formas de pensar más bajos. Con referencia a ese no cumplir la ley y consiguiente estar bajo maldición. Se apoya Pablo en dos textos de la Escritura, Habacuc 2.4 y Levíticos 18.5, que también están citados en la carta a los Romanos y que a primera vista parecen entrar en corrección, pero no es así. Dios justifica por la fe, eso lo dice en Habacuc, y de otra en Levítico, justifica por las obras. Sin embargo, es evidente que Pablo lleva un plan de surramiento. ¿Por qué nos justificamos? ¿Por las obras o por la fe? Entonces, la fe debe conllevarnos a las obras. La fe, no la ley. La fe hay que ponerlo en práctica y esas son sus obras. No es una fe muerta. La justicia, ¿qué es la justicia? Es cumplir y obedecer la palabra de Dios. Es justicia. ¿Y por qué cumplimos la palabra de Dios? Por la fe. Es decir, por la confianza en nuestro Señor Jesucristo, en el Padre y en el Espíritu Santo, que todas sus promesas son justas. Y la forma de hacer la justicia no se puede obtener más que por la fe. Pablo repite innumerables veces, pero eso no quiere decir que la ley no se consigue la justicia, y por consiguiente, observando exactamente los preceptos como dice el texto de Levítico, lo que pasa es que la observancia de estos preceptos era imposible sin el auxilio de la gracia interior. Sin el auxilio de la gracia interior. Y eso es lo que estamos remarcando en este momento. Que para cumplir la ley se requiere el auxilio, el pronto socorro, la pronta ayuda. ¿De quién? De nuestro Señor Jesucristo, del Consolador, del Espíritu Santo. Y eso es lo que está abundantemente demostrado por la palabra de Dios. Por eso la venida de Jesucristo, la ley y la fe, aunque procedan de principios diferentes, pueden ser unidas en las mismas personas, como de hecho fueron los justos del Antiguo Testamento, fieles observadores a la ley y con un profundo de fe, pidiendo la ayuda de Dios en cada instante. Queda ya disociada de la fe la ley. Por tanto, poner la confianza en ellas como hacen los judaizantes es caer bajo el peso de la maldición. Nosotros no podemos
poner confianza en la ley, en las obras, en el hacer, en los rituales. Lo que tenemos que poner es la ley en la fe, en el auxilio, en el socorro de Jesucristo para poder cumplir los mandamientos, para tener el auxilio de la gracia interior que únicamente nos viene por la fe. En resumen, la ley da o procuraba dar la vida, pero está disociada de la fe. Por eso el justo vive por la fe. Un tercer punto, Pablo termina con su razonamiento. Cristo, con su pasión y muerte, es quien nos libra de las maldiciones. Sin Cristo no puede haber liberación. Sin Cristo no puede haber abolición de las maldiciones. Sin Cristo es imposible la entrada de los gentiles a la bendición prometida a Abraham. Por eso nuestra relación, insisto, es con Cristo. La cabeza del hombre es Jesucristo. Reitero, no es los pastores, no son las iglesias con un nombre. Esto no quiere decir que no congregue, sí, pero usted tenemos cada uno de nosotros una relación con Cristo. No hay forma de delegar nuestros pecados porque el pastor me orientó mal, o el hermano me dijo mal, o el tal hombre me dijo no. Dios nos dio la suficiente sabiduría, el suficiente conocimiento para tener una relación con Él. Jesucristo es el siervo de Yahvé, de Jehová. Es el sostén y la piedra principal de la doctrina. Y si no queremos perdernos en este laberinto de cuestiones sin solución, hemos de estar firmes solidariamente con Cristo. De modo que la imposibilidad de pecar sea auxiliada por Cristo y el Espíritu Santo para que nosotros vivamos en santidad y justicia. Esta solidaridad comienza con la encarnación, al hacerse Él, el Hijo de Dios, encarnado. Y a partir de ahí, destituir al viejo Adán y que surja el nuevo hombre que es Cristo, nuestro Señor. Cuando Pablo está en este pasaje conversando a los Gálatas, dice que Cristo nos redimió de la salvación de la ley, haciéndose por nosotros maldición. Y no hace sino que aplicar la doctrina del profundo amor del Dios Padre y concretando todo lo que viene hablando. Esta maldición que pesaba sobre los transgresores de la ley, contra los cuales hay castigo, Cristo lo toma sobre sí en virtud del principio del amor, para destruir la maldición. Cristo nos libera, Cristo nos ha salvado. Lo dice en cada carta, lo dice en cada momento, porque es con Cristo que nosotros hemos sido librados de la muerte y incorporados a la resurrección mediante el bautismo, que nos ha librado de ritos antiguos y nacemos a una nueva vida. Por eso, cuando nosotros tenemos que leer la palabra de Dios y entramos dentro de este amor de Jesucristo, se establece un doble caso. Nos libra del pecado y la maldición. Y todo eso se le dio a Cristo para darnos a nosotros justicia y vida divina que viene de Cristo a nosotros. No hay otra forma. Reitero, Cristo nos libró de algo doble, de toda la transgresión, el pecado y la maldición. Pero con Cristo nos da justicia y vida divina, que solo viene de Cristo hacia nosotros. Yo no puedo tomarla. Esto es un error, vuelvo garrafalmente, que muchas personas dicen, es de Dios
yo he decidido, no, yo decidí buscar a Cristo, no. Es de Cristo a nosotros, que lo da de gratis. Y para eso que eso no quieren entenderlo muchos evangélicos, que piensan que por asistir a sus iglesias, que piensan que por hacer campañas, que piensan que por hacer unas noches de culto o de ayuno o de vigilia, están salvando almas. No, es Cristo. Es Cristo quien nos da, es Cristo el que dio la vida por nosotros, es Cristo quien me saca el pecado, es Cristo quien me libera de la maldición y me regala justicia y vida. Espero que con todo esto vayamos entendiendo que todas las bendiciones que vamos a recibir de Abraham es por fe, que estamos dejando de lado lo terrenal, lo carnal, y estamos entrando en lo espiritual. Que a través de la fe, como entramos a participar de la vida mesiánica, y solo es a través de la fe. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo.